Y diga conmigo: hoy es día de victoria. La brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios, y todos decimos amén. Y demos ese fuerte aplauso bíblico allí. Que suene bien. Bueno, estamos listos para la palabra en esta mañana. Estamos en una serie que se llama Su Presencia. ¿Cómo se llama la serie? Si lo puedes escribir allí en los comentarios: Su Presencia. Y estamos en esta serie porque Dios ponía en nuestros corazones que vamos a cerrar el año vamos a cerrar el año bien. Sí, de verdad, la mayoría se cumplió la palabra que Dios tiró desde ese altar, desde que antes de junio iban a tener casi todas sus peticiones o propósitos de año nuevo hechos, y están incluso ustedes escribiendo más y van a seguir poniendo más. Van a ver que Dios los va a seguir bendiciendo, pero vamos a cerrar con broche de oro con la bendición del Señor. Y Dios nos puso en el corazón este mensaje porque es un tiempo de crecimiento espiritual, pero también un tiempo de crecimiento en nuestra fe con respecto a nuestros dones espirituales. Usted va a aprender a saber que al final de esta serie, que usted tiene un don, un talento, y que el Señor lo quiere usar y la quiere usar a usted para que pueda ser parte de la edificación de esta iglesia, de lo que está sucediendo, y no solamente en estas 4 paredes, sino allá afuera, en todo Orlando, en todo el mundo, que podamos bendecir y compartir la palabra de Dios, que va a traer salvación y restauración en la vida de las personas. Amén. Pero todo es por su presencia. La semana pasada hablamos sobre la promesa de su presencia. Sí, no te voy a hacer toda una recapitulación, pero sí quiero dejarte algo en claro. Muchas personas piensan que porque no sienten a Dios, porque eso es lo que nos han querido enseñar, que para que tú sepas que Dios está en un lugar tienes que sentirlo 100%. Pero hay veces que no vas a sentir a Dios, y no significa que Dios te abandonó, porque Dios no abandona, porque es su promesa. Y Dios, ¿por qué permite los tiempos de oscuridad? ¿Se recuerdan que hicimos la pregunta: ¿Dios está en los momentos de oscuridad? Sí. ¿Y por qué no se siente? Porque hay veces que Dios no se deja sentir para que aprendamos a confiar en su palabra y en su carácter, no solamente por sentimientos. Y los cristianos maduramos cuando aprendemos a confiar en el Señor, no solamente por sentimientos ni emociones, sino por su promesa, de su carácter y por conocer lo que dice la Escritura. Amén. Esos son cristianos de verdad. Por eso, aunque estemos en momentos difíciles, no estamos llorando: ay Señor, ¿por qué me abandonaste? Ay Señor, ¿será que tú existes? No, Señor, gracias porque tú sigues conmigo, y lo que se viene todavía es más grande para mi vida. Esos somos los cristianos de Fuente Agua Viva, Orlando, ¿verdad? Esos somos los cristianos de verdad. Pero sí quiero dejar en claro algo: Dios es omnipresente, porque ese es un atributo. Dios está en todos lados, ¿correcto? Ok, pero no significa que Dios se manifieste en todos lados. Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Amén. Porque hubo un silencio, hasta me dio miedo a mí. El mensaje de hoy se llama la santidad y el poder de su presencia. Escríbalo allí en su libreta, por favor, en su teléfono, en las notas, y dígalo conmigo fuertemente: la santidad y el poder de su presencia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado o hemos clamado en forma de pregunta como que: Señor, ¿cómo puedes estar conmigo si estoy bien sucio con mi pecado? ¿Cómo puede el Señor estar en mi casa? ¿Cómo puede Dios? ¿Cómo puedo yo invocar al Señor en mi casa si mi casa está hecha pedazos? Mi matrimonio no está bien, la relación con mis hijos no está bien, personalmente no estoy bien. ¿Cómo puede el Señor venir a mi vida y habitar en mi corazón si soy un pecador? Y por más que lo intento, sigo cayendo en el mismo pecado. ¿Te lo has preguntado? Algunos sí se lo han preguntado. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Cómo es que Dios puede venir a mi vida? Ah, sí, estoy mal. Por más que voy a la iglesia y lo intento, sigo cayendo. Por más de que le estoy pidiendo al Señor que algo suceda, ¿cómo me voy a atrever a pedirle al Señor que algo suceda en mi casa si mis hijos no le sirven a Dios, si mi esposo no quiere saber nada, si mi mujer no quiere saber nada, si yo estoy mal? ¿Cómo es que el Señor va a estar en mi vida si estoy hecho un desastre? Lo curioso es que una vez hablaba con una persona y me decía:
me decía, yo no voy a ir a la iglesia hasta que yo tenga en orden mi vida. Y esa es la fórmula del mundo. Pero con Dios es completamente diferente. Quiero que comprendamos la santidad de Dios y vamos a Isaías, por favor, en el Antiguo Testamento. Y vamos al capítulo 6. Isaías es fácil de encontrar, está entre Génesis y Apocalipsis. Entonces, ¿lo encontraron? Sí, rapidísimo, ¿verdad? Pero lo voy a leer con ustedes, ¿verdad? Estamos aquí en el capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías. Quiero que se imagine la película conmigo, porque yo a veces soy bien dramático con lo que leo. Imagínate la película conmigo, hasta el viento, cómo sopla en la cara de alguien y todo el show, ¿no? Pero imagínate, Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías. Esto es Isaías viendo la profecía. Esto que vamos a leer es muy crucial, porque Isaías es un hombre muy importante en la palabra de Dios y bien crucial, porque él fue al hombre que se le reveló la profecía de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. ¿Dónde vio al Señor sentado? Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían ¿qué? 2. Estamos otra vez como lo mismo. Sus pies. 2 cubrían. 2 cubrían. Y con 2 estamos vivos, ¿verdad? Y el uno al otro daba voces diciendo, vamos a decirlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos pueden decir aleluya a eso? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! ¿Qué dijo él? ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ay, aleluya, ¿verdad? Después oí la voz del Señor que decía, ¿qué decía? Heme aquí. ¿Qué dijo él? Envíame a mí. Maravillosa escena. Maravilloso, pero tenemos que comprender la santidad de Dios. Me gusta porque en Apocalipsis, en los primeros capítulos, Juan tiene una visión donde es trasladado al trono del Señor y está la misma escena: santo, santo, santo. Date cuenta que en el trono de Dios hay pura adoración y hay mucha santidad. Dios, en uno de sus atributos, es que Dios es santo. Dios es tan santo que dice la Escritura que no puede mirar el oprobio, dice Salmos. Dice Salmos también que tiene listo su arco contra el pecador. ¿Cómo es que Dios, siendo santo y siendo justo, puede habitar contigo y conmigo? ¿Te has preguntado eso? Esa es la gran paradoja del Evangelio. La respuesta es sencilla: por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos justifica. Hay algo que se llama la doctrina, la justificación. Cuando tú y yo somos bendecidos por Dios, es porque Él no ve tu rostro, sino que ve el rostro de Cristo. No es porque tú pagaste por tus pecados, es porque Cristo pagó por tus pecados. Entonces, si tú has sido bendecido por Dios, nunca dudes que Cristo está en tu corazón, porque si Cristo no estaría en tu corazón, nunca hubieras tenido una bendición de parte del Señor. Entonces somos justificados, porque por eso es que tú y yo somos malos de nacimiento. De nacimiento. O sea, todos aquí nacimos siendo pecadores.
Hay dos pensadores filosóficos y psicólogos antiguos, que el otro es Rousseau, que dice que el hombre nace siendo bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y el otro, que es Maquiavelo, que dice el hombre es verdad, malo por naturaleza. Mucha gente puede decir, no, pues que la verdad, sí, la sociedad nos corrompe. Pero la realidad es que ¿cómo nos va a corromper? ¿Por qué nos corrompería una sociedad si nosotros no nacimos corrompidos? No existiría una sociedad corrompida. Me explico. Y lo segundo es lo que dice Maquiavelo, no es lo que dice Maquiavelo, es lo que dice la Sagrada Escritura. Nacimos siendo pecadores, por eso es que todos necesitamos un Salvador. No necesitamos a alguien que nos corrija, necesitamos un Salvador. Y ese es el Señor Jesucristo, no hay otro, no hay. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No hay otro, solamente Cristo. Solamente Cristo. Somos malos de naturaleza, nacimos pecando. Yo tengo una broma ahí que en la oficina viene a trabajar, cuando venimos a trabajar viene mi hija pequeñita que es Ivania, y Ivania tiene un carácter, 9 meses pero tiene un carácter diferente a la hermana, son completamente diferentes. Y si yo la regaño me hace, me contesta, 9 meses tiene, me contesta, en serio, me pega cachetadas ahí y yo la tengo que estar regañando y regañando. Digo, a mí no me vas a cachetear, aquí no es de que ¿cómo se dice? Paternidad frágil. Aquí yo te voy a educar como en el pueblo. Con la chancla, exacto. Pero miren, estábamos ahí bromeando en la oficina y se puso de grosera. Le salió con una grosería a Luisana, a Arlenis. Y la agarro y le empiezo a regañar y les digo a ella, miren, este es el ejemplo del pecado. Y se empieza a reír. Para que este es el vivo ejemplo de que nacemos con pecado. Y nos estamos riendo y antes de que, ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? No, hermanos, hay que aceptar la realidad. Por eso es que la educación es importante. Y por eso es que necesitamos un Salvador, porque nacemos siendo pecadores. Pero ahora, ¿cómo es que podemos ser santos si somos pecadores? De nuevo, ¿a través de quién? De Jesucristo. Es una forma que podemos ser santos y salvos. Cuando hablamos de la palabra santidad, muchos cristianos o mucha gente lo ve como pureza moral nada más. Lo tienen como un sinónimo de pureza moral. Te portas bien, haces lo bueno, te abstienes, pero la realidad es que si te abstienes nada más, eso es abstenencia. El hecho de que tú te abstengas al pecado no quiere decir que estás viviendo en santidad. Mucha gente también sabe, ¿cuántos de aquí saben qué significa santo? ¿Algunos de aquí saben qué significa santo? Apartado, ¿sí? Algunos lo saben, ¿no? Como que mucha gente conoce que santidad es ser apartado. Pero bueno, el hecho de que nosotros pensemos que es pureza moral nada más, es verdad, pero puede ser engañoso, porque no es del todo cierto. O sea, no es completamente eso. Va mucho más allá de lo que es pureza moral. Y podemos ver dos principales significados. El primero es de que la palabra santidad significa apartado, significa diferente. Ahora, no es ser diferente por ser raro, no es ser apartado por ser apartado, porque si fuera solamente ser apartados o la santidad de Dios simplemente fuera ser apartados, estaríamos hablando como de un tipo de segregación. Nos hacemos un lado, usted por allá, pero la Biblia no nos llama a ser apartados del mundo o apartados o que Dios está apartado de la gente. Dios no está apartado de la gente, Dios está con nosotros, Dios está aquí mismo. Ahí donde tú estás, Dios está ahí sentado. Dios está allí. Entonces no es 100% apartado de separación. Es ser alguien distinto pero eternamente o trascendentalmente. La santidad es ser una distinción sobrenatural, eterna. Nosotros somos santos porque Dios nos ha apartado por medio de la sangre de Cristo. Pero el ser apartados no es para que seamos como que los raritos de la sociedad. No, es que somos apartados, somos distintos trascendentalmente, no solamente aquí. El cristiano tiene que empezar a pensar de esta forma. Porque si empezamos a pensar de esta forma, empezaríamos nosotros a tomar más terreno en todo el mundo. Si empezamos a pensar de que no, lo que Jesús nos decía, no piensen que van a tener vida eterna después, no miren de forma corta, miren de forma eterna. Jesús dijo, no se hagan tesoros solamente en la tierra, háganselos en el cielo. Todo lo que hacemos nosotros los creyentes tiene un impacto eterno. Por eso somos distintos, somos santos. Por ejemplo, tú estás aquí en la iglesia.
La serie pasada enseñé que cada vez que nos reunimos estamos causando un problema allá afuera para el mundo. Gloria a Dios. Pero el hecho de que tú estés aquí también es eterno, es distintamente trascendental. ¿Por qué? Tú doblas las rodillas aquí en la iglesia y adoras al Señor, pero esa adoración no solamente es para ti y para tus hijos, eso es para tus tataranietos. Hay gente que tú no vas a conocer, que va a venir de tu linaje y van a ser bendecidos porque tú hoy estás aquí en la iglesia, porque tú te pones a orar y porque el Señor cumple su promesa. Mira qué maravilloso es eso. Eso es ser santos. Y también el segundo significado que podemos ver en el contexto bíblico es la pureza moral, ¿sí? Tener una conducta ética, pero no solamente es tener una conducta ética, porque si no caeríamos en lo que se le llama el humanismo o el secularismo, que es lo que se está promoviendo hoy en día. ¿Qué es el humanismo? Tú crees que el humano es el centro de todo. Todo se puede con nosotros. Ahí tú tienes a la gente dándote conferencias que dice, mírate al espejo y dite a ti mismo, eres bello, eres bonita, estás flaco, aunque peses, estás flaco, o sea, todo se puede. Y el secularismo es de que se puede avanzar sin Dios. Por eso vemos en el mundo entero gente, partidos políticos, gente que lo que están buscando es sacar a Dios del núcleo de las naciones. Porque si logran sacar a Dios, nos revientan. Si logran sacar a Dios, desmoralizan una generación. Y si logran desmoralizar una generación, ahí es donde vienen las dictaduras, donde vienen estos problemas de persecución. Mira qué interesante es. Mira qué interesante es esto. Entonces, no es solamente portarnos bien por portarnos bien. No es pensar, ay, es que tú eres buena persona, por eso vas a ir al cielo. No. Nadie es bueno. Solamente Dios es bueno, primero que nada. Y segundo, ¿por qué tiene que ver sí con una ética moral? Ok, de nuevo, no es solamente portarme bien, sino también es reflejar el carácter de Dios. Es bendecir, es orar, es levantar la obra, es seguir adelante. Entonces, si vamos llegando a este punto, te das cuenta que la santidad sí es estar apartado, pero porque eres diferente o distinto, pero trascendentalmente. Dios está contigo. Caminamos en un camino de bendición, pero también nos comportamos como hijos de Dios. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Yo te pregunto y pregúntate por un momento, ¿tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? Porque si venimos a la iglesia a portarnos bien, pero no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces simplemente estamos jugando al humanismo o a la moralidad y ya, pero no estamos jugando a la santidad, no estamos yendo a la santidad. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Ahora, en el contexto de las escrituras, para que veas que no solamente es portarse bien o abstenerse, sino que es ser distinto, pero con algo trascendental, tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, la Biblia habla sobre el Espíritu Santo. ¿Espíritu qué? Santo. Es distinto, es trascendental. Dios también se le mencionaba como el Santo ¿de qué? De Israel. La tierra y objetos sagrados, por ejemplo, el arca del pacto. Era algo santo, era algo distinto. No era ser distinto porque era de una forma especial entre los humanos. No, era distinto porque tenía un peso divino. La santidad que nosotros tenemos con el Señor conlleva un peso divino. Y cuando Dios, ¿verdad? Dios tiene un peso divino. Y algo sucede cuando nosotros estamos envueltos en la santidad del Señor. Es imposible que algo no suceda. Y con esto te quiero comentar esto para que comprendas el núcleo del mensaje, porque yo sé que si hablamos esta parte intelectual vas a poder comprenderla para toda tu vida. Dios es santo de nuevo. Dios es santo y la Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Ahora, hay un antropólogo y teólogo que se llama Rudolf Otto, ¿sí? Y él le llamó a la experiencia, ¿verdad?, de la santidad con una frase que se llama Mysterium Tremendum. Mysterium Tremendum. Y así como un misterio tremendo, ¿no? Mysterium Tremendum, ¿sí? Y esta frase encapsula la naturaleza de la santidad divina de Dios con la experiencia humana y cómo la experiencia de la santidad impacta al hombre, al ser humano, de una forma misteriosa y de una forma poderosa. ¿Por qué misteriosa? Porque la santidad viene más allá de la comprensión humana.
Ser santo viene más allá de la comprensión humana. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es bueno? Entonces, cuando se nos aparece Dios en nuestra vida, sentimos algo, ¿no es así? Porque es algo diferente. Diferente. Es una experiencia que nosotros no estamos acostumbrados aquí en la tierra, sino que es algo diferente. Nos da miedo, porque es poderoso, porque puede causar miedo en algunas personas, puede causar asombro en algunas personas, pero es poderoso porque cuando tú estás al tú por tú, o de primera instancia o de primera mano con el Dios Santo, tiene que causar en ti un arrepentimiento, tiene que causar en ti un asombro, tiene que causar en ti incluso hasta miedo. ¿Por qué? Porque te va a transformar. Cuando Dios viene a tu vida, Dios lo que hace es que transforma. Por eso algunos de ustedes, cuando recibieron a Cristo en su corazón, hay gente que te dice, es que la marca de recibir a Jesús es una paz inmensa. No todo el mundo tiene una paz inmensa. Hay gente que recibe a Cristo y le da miedo, que te sientes culpable porque los ojos de verdad se te abrieron, cobraste vida y te acabas de topar con el Rey de Reyes. ¿Sabes por qué no puedes regresar a tu vida pasada? Porque tuviste una experiencia divina, no sé dónde, fue en la escuela, fue en tu trabajo, fue en la calle, fue fuera de un bar o fue en un bar, no sé, pero Dios se te apareció en un punto en que tú dijiste, yo no puedo regresar para atrás, yo no puedo ser como el cangrejo. Pero porque tuvieron una experiencia ¿con quién? Con el Señor. Dice la palabra de Dios que es tocado por el Espíritu, jamás vuelve a ser. ¿Qué no vuelve a ser? Están dormidos por allá. ¿Cómo no vuelve a ser? Igual. Alguien me preguntaba y hablaba la otra vez, pero es que la gente que se aleja, bueno, Juan dice en la Escritura, la Biblia dice que el que se fue nunca estuvo. Y si se fue y regresó es porque sí estuvo, porque no pudo seguir con su vida allá afuera. Porque cuando tú recibes al Santo Espíritu de Dios, por más de que quieras pecar, no puedes volver a pecar de la misma forma. Antes pecabas sin remordimiento, ahora pecas con remordimiento. No puedes bailar la bachata de antes por más que tú quieras. Lo que hace es que tienes que cambiarle la letra a alguna cristiana para que tú puedas. Y yo soy un tronco, así que ni siquiera, yo estoy más tieso que un roble. Pero hermanos, por eso es que a uno le cuesta. Caes en un pecado y no puedes seguir igual. Te da miedo buscar al Señor porque sigues cayendo y cayendo y cayendo en tu pecado y te sientes más mal. Y luego hay gente que te dice, no, Dios, como conoces de Dios y sigues pecando, es peor aún. Hermano, si te sigue dando remordimiento y no puedes seguir igual, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú estás aquí como que preocupado, es que me siento mal porque siento que el enemigo me está persiguiendo en el bar. No, es el enemigo del Espíritu Santo que te está persiguiendo porque no puedes seguir igual. Porque tuviste una experiencia divina que es fuera de tu entendimiento, hermano y hermana. Es fuera de nuestro entendimiento lo que estamos viendo con el Señor. Dios está aquí y es fuera de nuestro entendimiento. Pero ciertamente cuando Dios se manifiesta en nuestros corazones, no podemos volver a ser igual porque estamos envueltos en su santidad. Por eso es que es bien poderoso. Por eso es que le dice es un misterio tremendo. Porque es un misterio tremendo, porque es que sucede algo que es inexplicable para el mundo. Por eso es que tú llegaste y le dijiste a la gente, a tu familia, tengo a Cristo en mi corazón. No me importa la religión pasada, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y no me van a decir nada que me cambie de opinión porque hay algo que yo experimenté con el Señor. O sea, Dios está en mi corazón. No puedo volver atrás. No puedo volver atrás. ¿Cuántos de ustedes han querido volver atrás? Levanten la mano. No sé. Hacen así. Levantan el hombro. Pero no has podido. Y tómale el hombro a la persona que está junto a ti, con la que tú veniste, y dile, no vas a poder regresar al pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Si empieza a salir espuma de la boca al que está al lado de ti, lo subimos. Sí. Pero familia, ustedes tienen que comprender que, o sea, Dios lo que tiene para nosotros es algo diferente. Y que si Dios visitó tu hogar, tu corazón, que tú sientas que está sucio, le pertenece sea como sea el Señor. Y lo que Dios quiere es llenarte de su santidad. Por eso tenemos que comprender que no se trata de cómo nosotros nos sintamos,
No se trata de nuestro entorno, sino de lo que Dios pueda hacer. Te lo voy a explicar. Mysterium tremendum. Vamos a otra vez a Isaías 5. O sea, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dijo Isaías, el profeta, cuando... Para eso no había ningún intercambio de palabras, o sea, directamente con él. Pero cuando él vio todo, ¿qué dijo él? ¡Ay de mí! Que soy muerto. Que siendo hombre inmundo de labios, o sea, él no se había arrepentido antes de eso en la escritura. Pero cuando tuvo una experiencia divina con la santidad de Dios, ¿qué dijo él? ¡Ay de mí! Me chavé. ¡Ay de mí! Que soy inmundo de labios y me reúno con gente que es inmunda de labios. Mis ojos han visto al Rey de Jehová de los ejércitos. Me voy a morir. Jehová no le dijo arrepiéntete, pero su santidad lo llevó a arrepentirse. El mismo ejemplo con Moisés en la zarza. Esa es una de las cosas que si yo pudiera hacer una película, y yo creo que algún día voy a hacer un cortometraje de eso y yo lo voy a dirigir, pero yo me imagino siempre esa escena y de verdad que hasta sueño con ella, porque haber tenido esa experiencia fue completamente transformador para la vida de Moisés. ¿Cómo tienes a un hombre que lleva huyendo de la gente? Ya no tiene ni siquiera identidad, ya está pastoreando cuando él era hijo del faraón, por así decirlo, nieto del faraón, y está ahora pastoreando, está huyendo, tiene miedo, y de la nada, después de un momento, es un hombre que sacó un pueblo y lo guió por el desierto. ¿Cómo? ¿Era imposible o no es así? Sí, pero no se trataba de él, se trataba de Dios. ¿Cuántos han estado en un rancho? Una parcela, no sé cómo le digan en sus países. Sí, parcela, rancho. Finca. Y han estado ahí con ganado, con borregos. Y han visto los bizcochos, los pastelitos, las tortas que hay allí. Yo digo pastel en México, pero yo sé que algunos dicen torta. Para mí torta es una torta, ¿verdad? Es diferente. O bizcocho, ¿no? Y yo cuando estaba chico, mi abuelo tenía un rancho y me acuerdo que íbamos al rancho los fines de semana y yo estaba chiquito y no sé por qué me acuerdo, yo tenía como 5 años. Y yo decía, mamá, ¿por qué hay tanto pastel de chocolate? Y ni se te ocurra tocar eso porque eso no es pastel, eso es caca. Yo decía, es que mamá, yo llegaba y mamá, las vacas hacen pastel de chocolate. Y no, hijo, no es pastel. Entonces, si tú has estado allí, sabes a lo que me refiero. Es más, cuando uno es ganadero, le encanta hasta el olor, ¿verdad? Porque eso es limpio, ¿verdad? Sí. Tú caminas así. Y no es que seas puerco, es que es diferente el olor. Así que no van a hacerme un meme con esto. Pero, de nuevo, tú estás en un lugar que no es el lugar, sino es Dios en el lugar. Porque Moisés está allí y ve una zarza que se está quemando pero no se consume. Se acerca y le dice, soy yo Jehová. No se atreve a mirarla porque sabe que se va a morir si la mira, porque es un pecador. Pero ¿qué es lo que le dice Dios primero antes de darle todo? ¿Qué le dice Dios? Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. La pregunta es, ¿la tierra era santa per se? Estaba lleno de excremento, de ovejas, de borrego, sucio. Tenían ganado también. Eso había excremento. Nadie puede decir que no, porque todos los que hemos estado en una finca, así hacen los animales. El lugar no era un lugar icónico. Nunca se regresó a ese lugar. O dice la Biblia que Moisés hizo un altar allí. Y la gente diga, no. Pero ¿por qué era una tierra santa? Porque estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a veces vas a sentirte que en tu casa está sucia, está destrozada. Te vas a sentir que tu corazón, tu mismo corazón, tu misma mente, tu misma vida, estoy sucio, todo está sucio. ¿Cómo es que Dios va a entrar a mi vida si mi vida está destrozada, mi matrimonio, mi casa, mis hijos, todo está mal? Y te estás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Cómo es que el Señor lo va a hacer en mi vida? Pero Dios te está diciendo, no se trata de tu entorno, se trata de mi santidad. Entonces yo quiero decirte que aunque tú te sientas mal, aunque tú te sientas sucio, si la presencia de Dios desciende y se manifiesta contigo y enfrente de ti, tu suelo es un suelo santo. Tú tienes que saber
Tú tienes que saber que tienes que llegar a tu casa. Y aunque tú digas, mi casa está mal, está patas arriba, mi casa no, por más que llevo orando, mis hijos no quieren nada de Dios, mi esposo, mi esposa no quieren nada con el Señor, mis padres no quieren nada con el Señor. ¿Cómo mi casa va a ser una casa de oración? ¿Cómo mi casa? No importa que esté sucia, pero el Señor la va a visitar. Y cuando el Señor la visite, porque, y te digo algo, el Señor ya la visitó. Y quiere decir eso, que estás pisando tierra santa. Así que hoy que llegas a tu casa, quítate las sandalias, los zapatos, los tacones, de una forma simbólica, y ponte a orar por tu casa. Gracias, Señor, porque a pesar de que está sucio como finca de vaca, estás aquí. No se trata de qué tan sucio estás. Présteme atención. No se trata de qué tan sucio estás. No se trata de qué tan mal te está yendo en tu vida personal, financiera, no importa. Se trata de lo que Dios puede hacer. Tú puedes ser la peor persona, pero la peor persona no es más grande que Dios. Tú puedes ser el peor pecador, pero el Señor te puede restaurar, limpiar y hacer de ti una creación nueva. Como dice Efesios, somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la santidad de Dios, cuando Dios se manifiesta con nosotros. Entonces, que nunca se te olvide que aunque estés viviendo problemas, tu casa es tierra santa. Que nunca se te olvide que aunque estés pasando por pecados, estés pasando por problemas emocionales y mentales, tú eres parte del pueblo de Dios. Que jamás se te olvide, porque Satanás te va a hacer sentir, eres un pecador, no sirves, estás mal, pero Dios te va a levantar. Los príncipes, aunque se vayan a la calle, seguirán siendo príncipes. Los hijos de Dios, los que están marcados, aunque se alejen, van a regresar, porque nadie les puede quitar el título de hijos de Dios, porque lo que ya Cristo pagó es de Él. Tú eres del Señor Jesucristo. Amén. Tú eres. Así que no importa que yo le venga a predicar a alguien, no importa que parezca que todo está sucio alrededor. Es más, ni siquiera parece, sí está sucio. Tú le estás clamando al Señor, Señor, aparécete en mi vida, por favor, Señor, porque ya no puedo más. Y quizás estás pensando que tengo que cambiar para que Dios se manifieste. No tiene que cambiar eso. Busca al Señor, enfócate en cambiar el Señor. Nos estamos enfocando todo el tiempo en paso A, paso B para cambiar nuestras vidas. Lo que necesitamos es sumergirnos en su santidad, en su presencia. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú quieres dejar el pecado, busca su santidad, busca su presencia. En el trono de Dios hay santidad. ¿Qué es lo que cantaban los serafines? Santo, santo, santo. La santidad no es un camino, la santidad es un lugar. Se nos ha enseñado que vivir en santidad es abstenernos. De nuevo, vivir en santidad es vivir sumergidos en su presencia. Tú quieres dejar el pecado a un lado, sumérgete en adoración al Señor. Busca a Cristo todos los días. Busca su palabra, porque cuando entras a la santidad, aunque nadie te diga nada, tú mismo vas a decir, ay de mí. Pero va a venir, aunque tú no lo pidas, porque Isaías nunca lo pidió, Dios va a mandar un ángel con un carbón encendido y te va a santificar y te va a perdonar todos tus pecados. Busca al Señor y tu vida va a ser transformada. ¿Quieres dejar el alcohol? ¿Quieres dejar el tabaco? ¿Quieres dejar la droga? ¿Quieres dejar la pornografía? ¿Quieres dejar la lujuria? Todo pecado que esté atravesando tu cabeza. ¿Quieres dejar el egoísmo, el mal carácter? Sumérgete en su presencia, porque es en su presencia que tú vas a cambiar. No puedes dormir. Ponte una alabanza y ponte a exaltar al Señor. Y si no duermes, por lo menos te desvelaste adorando al Señor, no pensando tontería y media. No pienses nunca, es que tengo que tener mi vida en orden para... No es así. El Señor nos restaura. ¿Qué te quiero decir con esto? No menosprecies nada de lo que tú tienes. No menosprecies tu casa, no menosprecies a tu familia, no menosprecies tu negocio, por más ordinario que lo sientas. Porque lo que te quiero decir en esta mañana es que cuando la mano de Dios toca algo ordinario, todo eso se convierte en algo extraordinario.
Tú quizás, es más, no quizás, tú y yo somos personas ordinarias, pero vivimos en lo extraordinario porque la mano de Dios nos ha tocado por su gracia y su misericordia. No lo merecíamos, ninguno de nosotros merecía estar ante su presencia, ninguno de nosotros, pero fue por su gloria, por su gracia y por su misericordia que somos apartados y llamados para Él. Así que aunque tú te sientas sucio, sigues siendo un hijo de Dios. Por eso es que no puedes volver atrás. Por eso es que te cuesta, porque Cristo ya nació en tu corazón. Por eso es que estás viviendo una gloria mayor. Por eso es que hoy ves a tus nietos aquí en el altar. Por eso es que ves a tus nietos en la iglesia, cuando antes tú y yo no estábamos ahí, pero ahora sí nuestros hijos lo están. Por la gloria y la gracia de Dios, por su santidad, porque hemos sentido al Señor en nuestras vidas. Hemos visto que Dios se va manifestando en nuestras vidas. De nuevo, Dios no nos dice sean santos y ya, y pórtense bien y ya. ¿Por qué Dios hace todo esto en nosotros? Porque Dios lo que quiere hacer es darnos poder y propósito. De nuevo, ¿qué hizo Isaías? Se arrepintió. En el momento, ¿qué hizo Moisés? Usando estos dos ejemplos, se arrepintió. Ok, Señor, yo te voy a seguir. Porque de verdad que cuando se te aparece Dios, no puedes decir no me arrepiento de mis pecados. No, es imposible. Porque es que Dios nos compró, tú le perteneces al Señor. Entonces, estás esperando que tu vida esté en orden para que Dios pueda tocarte, para que Dios pueda restaurarte. Olvídate de ese pensamiento. Olvídate de ese pensamiento. Olvídate de creer que tienes que estar bien para que Dios venga a tu vida. Si piensas así, eso jamás va a pasar. Te lo dejo claro de una vez, jamás va a pasar. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios así en tu estado, en tu mal estado, buscar al Señor. Porque Dios es experto en llevar el desorden al orden. Y lo que Dios va a hacer es ordenar tu vida para la gloria de Él. Y te va a llevar a un nuevo lugar, te va a llevar a un nuevo momento, te va a llevar a lugares celestiales. Así que no esperes a que tu casa esté en orden para decir, es que pastor, yo no quiero servir en la iglesia porque no estoy en orden, porque en mi casa estoy pasando problemas, porque no esperes a que estés bien para servir. Así no funciona el reino de los cielos. Ponte a servir y vas a ver que Dios va a arreglar la casa. Dice Jesucristo, primero busquen el reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿tú has estado buscando primero el reino de los cielos o primero tu propio reino? Tienes que servirle al Señor. Tienes que crecer espiritualmente. Por eso están los grupos de crecimiento espiritual. Tienes que dar un paso más. Tienes que atreverte, porque el Señor es el que lo va a hacer en el camino. El Señor es el que lo va a hacer en el camino. Donde tú ves ruinas, Dios ve oportunidades. Yo ponía mi corazón en esta mañana para venir aquí, decirle a algunas personas o a una persona que quizás me está escuchando o está aquí mismo en este lugar, pero es lo siguiente: quizás sientes que estás lleno de ruinas porque perdiste todo lo que tenías. Has perdido mucho. Estabas hoy aquí y ahora estás acá, y lo que ves alrededor son ruinas. Y estás llorando porque estás en ruinas. No sabes qué vas a hacer. Piensas que Dios te abandonó. Pero te vengo a decir, estás en la mejor plataforma de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando veas esas ruinas, estás rodeado de ruinas, todo está en escombros. Junta las piedras y haz un altar, y Dios se va a manifestar. Donde tú ves ruinas, Dios ve un altar para su presencia. No veas el desorden, vea al Dios del orden. Dios es santo, familia. Dios está con nosotros y hay poder en su presencia, hay poder en su palabra. Si nosotros comprendiéramos bien este principio teológico, que yo sé que lo estás comprendiendo, se te va a quitar de la cabeza todo este meollo que hay de, pastor, me están haciendo brujería, pastor, me están haciendo un amarre, a nosotros nos pueden hacer amarre, nos pueden hacer brujería y no nos va a pasar nada. A los hijos de Dios no nos pasa nada. ¿Saben por qué? Si tú tienes miedo a que alguien te está haciendo brujería, entonces tú estás diciendo que Dios es más chico. Pero Dios es grande, y ningún espíritu es más grande que el Espíritu Santo. Entonces tú y yo estamos protegidos por su presencia. Ningún pecado es más grande tampoco.
O sea, tú tienes que saber que tienes un Dios grande, un Dios que te ama, un Dios que vive en ti, que a pesar de tu pasado, a pesar de tus errores, te ha amado, te ha recogido, te ha mirado a los ojos cuando nadie más te miró a los ojos antes, que te dijo te amo cuando quizás en tu vida, en tu infancia, nadie te dijo te amo, que dio la vida por ti cuando antes ni siquiera nadie daba la vida por ti. Tienes un Dios que te ama y que está dispuesto a vivir en tu corazón y que te ha apartado y te ha dicho: yo te compré con la sangre de mi hijo. Tienes que saber que eres preciado, preciada para el Señor, y su presencia vive aquí. Entonces su santidad lo que está haciendo es purificándote. Deja de buscar el paso A al paso B, busca su presencia y su santidad, y vas a saber que vas a sanar. Y te vengo a decir que lo mejor está a venir para tu vida todavía. No has visto nada, lo mejor está por venir. Aleluya, lo mejor está por venir para tu vida. Deja de pensar que estás perdiendo tiempo, deja de pensar que estás mal, deja de pensar de que tu pecado te está retrasando. El Señor te ha apartado y te está dando poder. Jesús te santifica para darte poder. En Hechos capítulo 2 podemos leer el Pentecostés. Estaban todos ellos allí arrepentidos. Pero ¿qué pasó después? Cuando nos saltamos a la Biblia hasta Hechos, el Espíritu Santo cae sobre ellos, les da profecía, los idiomas, les da la iglesia. Pero ¿qué hizo el Señor? Santificarlos y darles poder. Porque ¿qué significa esto? ¿Qué significa, familia? ¿Qué significa, mis hermanos? Que Dios no, lo que hace no es aparecerte para tener una experiencia y ya. Dios aparece para transformarte, darte la vuelta y darte un propósito en esta vida. Ese es el objetivo de este mensaje, que tú sepas que Dios te quiere usar para edificación de la iglesia. Muchos de ustedes van a ser pilares de grupos de crecimiento espiritual, yo lo sé. Muchos de ustedes van a servir con su familia. Algunos de ustedes tienen familia en otros países y en ese país se van a volver pilares de esta iglesia también. El Señor los quiere usar, el Señor te quiere usar. El Señor te está visitando porque te va a usar. Tú estás como Moisés quizás hoy, alrededor de cosas sucias, pero se te apareció esa zarza ardiente y te está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y tú y yo vamos a salir como Moisés. No vamos a salir igual, no vamos a salir igual, vamos a salir diferentes, caminando en gloria, caminando en victoria, paso firme, lento pero seguro, llegando a la gloria de Él, buscándolo a Él. Hermanos, esto es hermoso porque Dios no solamente te limpia y ya, Dios te limpia para poner a su espíritu y usarte con poder. Así que hoy ve y comparte la palabra de Dios. Llega y ora por tu casa. Llega y declara bendición sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu cónyuge. Ve y declara bendición sobre tu trabajo, sobre tu negocio. Pero es que está desordenado. Busca al Señor y el Señor te va a transformar. Por eso es imposible que alguien que conoce al Señor se quede igual. Por eso es que la Biblia nos enseña que la prosperidad es la norma en la vida del creyente. Vamos a prosperar en todo lo que hagamos, porque es lo que dijo Jehová a Josué: medita en este libro de día y noche, compórtate en mis caminos, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y en todo lo que hagas vas a prosperar, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Vamos a pecar, por supuesto. Vamos a tener errores, por supuesto. Por supuesto. Pero nada nos va a quitar el título de hijos de Dios. Y en los momentos que tú sientas que todo está sucio y que te sientes alejado de Dios, porque quizás esto igual es un llamado para alguien que se siente lejos de Dios. Te alejaste del Señor por muchos años, por mucho tiempo, y no sabes cómo volver, y estás lleno de pura porquería alrededor. Ahí mismo Dios está apareciendo y estás pisando tierra santa, porque Dios está aquí. Que no se te olvide que tu casa es tierra santa, que Fuente Vivo Orlando es tierra santa, que tu trabajo es tierra santa, que tu negocio es tierra santa. Nunca maldigas ninguna bendición, porque tú vives en tierra santa. ¿Cuántos de aquí viven en tierra santa? Les comparto un versículo y con esto cierro. El viernes tuve una reunión, nos invitaron a una reunión en una casa, sí, una familia que amamos un montón, fieles aquí en la iglesia, y les compartí yo esta palabra y se la doy a ustedes, que es muy importante. Dice el libro de Isaías, de hecho, Dios está hablando, y
capítulo 1, versículo 19 me parece. Y yo quiero que sepas que aunque estés en momentos difíciles económicos o de tu vida, por eso es que sigues bendecido. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: si me amas y me obedeces, vas a comer de lo mejor de la tierra. ¿Cuántos aquí aman y obedecen al Señor? Estás en una tierra santa. A donde quiera que vayas es tierra santa y vas a comer lo mejor de ella. Así que confía junto conmigo, une tu fe conmigo a saber que a donde quiera que vayamos nosotros vamos a marcar la diferencia, y el reino de los cielos tiene que descender a todo lugar que nosotros vayamos, porque si amamos al Señor vamos a comer de lo mejor de la tierra. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración.